Esta es la segunda clase de la materia de Historia de México 1, en el que vamos a abordar básicamente conceptos que giran en torno a la historia. Vamos a iniciar, no sin antes advertirles que esto tiene como fondo un proyecto que se llama Construyendo la Historia. Si por ahí ven pasar un perrito, no se preocupen, es el mío, se llama Coco y es muy imprudente, así que me lo disculpan por favor. Vamos a iniciar tratando de repasar estos conceptos que sacamos o que extrajimos de el cuento que se tituló La Cáscara de Plátano. Esta clase también servirá como repaso para que ustedes vean, corrijan o aumenten la información que ya tienen en su libreta y que ya estoy revisando, por cierto, jóvenes. Primero, historia. ¿Cómo la vamos a entender? La historia la vamos a entender como una ciencia que estudia el pasado del hombre. Muchos autores aumentan esta información. Algunos la hacen muy grande, la definición, algunos la reducen más. En general, jóvenes, todos los autores tienen que ver con esto. Ciencia que estudia el pasado del hombre. Y esto encierra otras cosas bien importantes. Por ejemplo, ¿quién hace la historia? ¿Quién es el actor principal de la historia? El actor principal de la historia, el actor principal de la historia como ciencia, jóvenes, es el hombre. Y quien se encarga de escribir la historia también es el hombre, pero ahora este hombre se llama historiador. Dentro de los muchos historiadores podemos encontrar diferentes estilos de historia, y estos historiadores les han llamado a estos estilos escuelas historiográficas. Y dentro de estas escuelas historiográficas, hijos, encontramos la positivista, la historicista, la marxista y a lo último, la escuela de los análisis. No nos vamos a detener mucho en el análisis de estas escuelas porque, siendo historiador, jóvenes, yo considero que el análisis profundo de estas escuelas son para quienes particularmente deseen estudiar esta materia como carrera, como profesión. Ahí sí, jóvenes, van a tener que llevar materias que se llaman historiografía y bueno, ahí se van a chutar todo esto. Solo me gustaría que quedara claro que estas escuelas historiográficas, hijos, estas escuelas historiográficas son una especie de estilos de cómo se escribe la historia. En fin, ahora pasemos a otra singularidad. Ciencia que estudia el pasado del hombre. El pasado del hombre, hijos, está formado de sucesos. Y a estos sucesos los historiadores les conocen como hechos históricos. Y cada hecho histórico tiene una singularidad. Cada hecho histórico tiene sujetos históricos, es decir, ¿quiénes estuvieron presentes? Para hacer ese, ¿no? El tiempo, que significa cuándo.
el espacio, que significa dónde, la estructura, que significa la composición, la composición de esos hechos. Y jóvenes, otra cosa bien importante, la duración, que significa pues, cuánto duró. Espero que quede claro. Voy a poner un ejemplo. Hay infinidad de ejemplos, pero vayamos a ponernos uno. Independencia de México. ¿Quiénes son los sujetos históricos? Bueno, todas las personas que participaron, y ya ustedes se lo saben, participaron. Hidalgo, Morelos, Francisco Javier Mina, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Juan Gómez. Podíamos nombrar esto. Tiempo, es decir, ¿cuándo pasó? El 16 de septiembre de 1810. Espacio, ¿dónde fue? En lo que se conocía como Nueva España. Estructura, aquí es la composición. A ver, vamos a componer composición. La composición es ejército virreinal contra insurgentes que luchaban por la independencia, es decir, independencia. El ejército virreinal formado por españoles y uno que otro criollo. ¿Ok? La estructura más bien es una especie de descripción de cuáles son los elementos fundamentales del hecho histórico que hay que tomar en cuenta. Y la independencia de México, su duración es de 1810 a 1821. Es decir, aquí se dio el inicio y aquí se dio el final. Podríamos poner otras más comunes. Por ejemplo, me van a permitir después tener que borrar esto porque no me va a alcanzar. Voy a poner la vida del maestro César, por poner un ejemplo. Sujeto histórico, el maestro César. Su tiempo, es decir, ¿cuándo? Mi tiempo fue de 1975, ya estoy viejito. Mi espacio, el crucero de Jico. Mi estructura, les va a dar risa, pero ahí es mi mamá con mi papá. Ya saben lo que hicieron y salí yo, ¿no? Y mi duración, 1975 a no sé cuándo. Todavía no me muero, ahí todavía estoy. Entonces, a ver, repitamos. Recapitulemos. La historia es una ciencia que estudia el pasado del hombre. Está formada por todas las cosas que nos pasan. A esas cosas que nos pasan se les llaman hechos históricos. Y todos los hechos históricos tienen sujetos históricos, tiempo, espacio, estructura y duración. Este es un ejemplo normal de la independencia y este es un ejemplo también no tan normal, pero que los acerca a ustedes a que la historia la podemos estudiar desde diferentes ángulos y con cualquier tipo de ejemplos. Ahora, otra pregunta que podemos: ¿con qué hacemos o reconstruimos la historia? La respuesta es con fuentes históricas.
históricas. Y ustedes han de decir, bueno, ¿qué es eso? Las fuentes históricas son todos los recursos que tenemos a la mano para saber o conocer más del hecho histórico. Estas fuentes históricas se dividen básicamente en dos: las primarias y las secundarias. Las primarias, jóvenes, son una fuente totalmente creíble. Es virgen, no tiene la mano de nadie. Y una fuente secundaria, desgraciadamente, es el producto de haber manejado esas fuentes primarias. Voy a poner un ejemplo. En fuente primaria, y ya me voy a pasar un poquito ahí, construyendo la historia, si manejo o si yo, historiador, voy a hacer la biografía de la maestra Dora Cleotilde, la directora, entonces una fuente primaria de la maestra Dora sería su certificado de primaria, su acta de nacimiento, ¿sale? Su acta de matrimonio, documentos oficiales vírgenes que allí están, que comprueban o que me dan información sumamente creíble o la más creíble del sujeto histórico. Y una fuente secundaria, jóvenes, podría ser un libro. Si yo quiero hacer, volvemos al mismo ejemplo, una biografía de la maestra Dora, y en lugar de ir por una fuente primaria, recurro a un libro y del libro saco la información, entonces el libro es una fuente secundaria. Es decir, el libro ya ha utilizado para hacerse las fuentes primarias antes y yo ocupo el libro, pues el libro es una fuente secundaria, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las que tienen más validez, hijos? Naturalmente, pues las fuentes primarias. ¿Vale? Entonces, ya viendo todo esto, el hombre, el historiador, los hechos históricos, las fuentes, los hombres han creado diferentes tipos de historia. Y así, en los tipos de historia, han surgido la historia universal, ¿no? La historia patria, la historia, la microhistoria. Y esta microhistoria es la historia regional y son las biografías. Todos hemos estado definitivamente en contacto con estos tipos de historia. Todos hemos llevado ya cursos. En la historia universal, bueno, hablamos de hechos históricos mundiales. Por ejemplo, Revolución Francesa, el origen del hombre, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, historia universal. La historia patria habla sobre sucesos acontecidos en un país. Si hablamos de la historia de México, pues entonces hablaremos de los aztecas, hablaremos de la independencia, de la guerra de reforma,
del salinismo, etc. Y la microhistoria es la historia en pequeño. Muchos piensan que esta microhistoria es probablemente menos importante que la historia universal y la historia patria. La verdad es que a veces, y esto es a favor de la microhistoria, las historias pequeñas son las que forman las historias grandes. Así que no hay que menospreciarla. Y en microhistoria tenemos la historia regional, y podemos poner como ejemplo de historia regional, ¿no?, el nacimiento de Jico, la bandera Sierra de Zongolica, ¿ya? La historia de San Marcos, ¿no? Zenaido Sanagua, presidente de Tehuacán, etc. Es decir, acontecimientos que tienen que ver con una región. Y luego al final están las biografías. Las biografías, jóvenes, no son otra cosa, y aquí quiero que quede bien claro, hasta lo vamos a subrayar aquí, son historias de vida. Es decir, bios significa vida y grafos significa escritura, y entonces significa que la escritura o la relación de la vida de una persona. Ojo con esto, porque esto no tiene que ver. Ahora, ya parece que vamos llenando el pizarrón, y ojalá vayamos entendiendo. Tenemos que entender otra cosa. La historia, y esto es un poquito que tiene que ver con la escuela de los anales en plena historiografía, la historia, jóvenes, la historia no trabaja sola. La historia trabaja ayudada de otras ciencias. Y sus muy amigas, por ejemplo, son arqueología, geografía, geología, antropología, etnología, etcétera, etcétera. Maestros, ¿las matemáticas ayudan a la historia? Sí, jóvenes. Las matemáticas también ayudan a la historia porque están presentes en cada una de las fechas que nosotros agarramos y utilizamos. Estos son los conceptos más importantes de historia, jóvenes. Son conceptos que tenemos que manejar, son conceptos que nos van a ayudar a presentar el proyecto que quiero que hagan. Esta clase se llama, por cierto, Construyendo la Historia, y se hace porque la gran evidencia de este bloque es ver qué tan difícil, jóvenes, es construir la historia. Miren, y esto es parte de la clase, aparentemente la historia es bien fácil, porque es agarrar y decir, bueno, pues nada más tengo que narrar lo que ya pasó. Y entonces me siento y digo, pues voy a hablar de la historia de Tepitla. Pues Tepitla es un pueblito o una comunidad del municipio de Izhuacán de los Reyes, y empiezo a escribir. Y uno piensa que eso es historia. Y entonces, allí existe un gran error. La historia no es una narración, porque si fuese una narración, caeríamos en términos de literatura. Y la literatura, mis hijos, la literatura es arte, no ciencia. Y yo he definido a la historia
como una ciencia. Yo he escuchado a personas que se dicen ser historiadores porque te cuentan la historia a su parecer de tal o cual lugar o de tal o cual hecho histórico. Eso no es ser un historiador. Ahora bien, he conocido personas como la maestra Antonio Sologuren, que mando un saludo, como el maestro Zenayo Zanagua, que sin ser historiadores recurren a fuentes históricas, indagan y componen, recrean la historia de una manera científica. Y eso es lo que quiero que hagan. Nosotros no podemos reconstruir o no podemos hacer historia, jóvenes, pensando en lo que me dijeron o lo que dicen, sino en hechos, utilizando fuentes históricas sumamente confiables. Ese es el trabajo. ¿Qué tan difícil será hacer la historia? Ustedes lo van a comprobar, porque no se trata de que les venga yo a enseñar conceptos, sino de que los pongan en práctica y hagamos, construyamos la historia. Van a elegir a una persona, su mamá, su papá, su hermano, alguien a quien admiren, a alguien a quien le tengan respeto, a alguien de quien quieran escribir su biografía, y entonces, basándose en fuentes primarias, van a hacerme ese trabajo, es decir, su biografía. Voy a poner ejemplos. Bella Guadalupe Carmona Valdés nace el 19 de enero del 2010. Muy bien, ya está escrita. Ya lo escribí. ¿Qué tengo que hacer? Que en el anexo a ese documento, a esa biografía, yo tengo que incluir allí su acta de nacimiento. Fue a la escuela primaria fue al preescolar Bloom y allí terminó sus estudios. Entonces, si ya escribí eso, en el anexo tengo que incluir su certificado de preescolar. Estudia actualmente el 5º año en la primaria Bloom, su ficha de inscripción. ¿Me explico? Bueno, y así puedo poner más ejemplos. ¿Qué es lo que quiero? Todo lo que pongamos allí tiene que estar documentado. Doña Guadalupe Flores es madre de 5 hijos. Bueno, pues la relación de los 5 hijos, y ya que dije eso, entonces pues voy a tener que poner pruebas de que tiene 5 hijos. Tal vez unas copias de las actas de nacimiento de sus hijos donde diga que doña Guadalupe Flores pues es la mamá de esos 5 hijos. Eso es hacer historia, jóvenes. Eso es reconstruir historia. No poner las cosas nada más porque sí. Tienen para entregarme ese trabajo hasta el día martes de la siguiente semana, y con esto estaremos dando fin a este primer bloque que se llama ¿qué es la historia y para qué sirve? Y haciendo como producto nuestro proyecto de construyendo la historia. Espero que les haya quedado claro. Si no ha quedado claro, jóvenes, con mucho gusto disolvemos las dudas en comentarios debajo del video y o por mensajes de WhatsApp. Este documento también lo quiero por mensajitos de WhatsApp, y el que me lo quiera enviar a mi correo electrónico porque sea grande toda la información que tiene, bueno, se los paso aquí. carmonaoficial@hotmail.com. Sin otra cosa que agregar, quiero agradecer el favor de su atención. Espero les haya gustado la clase. Yo cada vez que hablo de historia me emociono. Y bueno, que el trabajo les salga bien. Con este trabajo, chavos, evalúo el primer bloque. Muchas gracias.